revelado en mi 70 cumpleaños, la increíble advertencia de mi nieto sobre la esposa de mi hijo. El bullicio familiar llenaba la casa, risas y abrazos resonaban entre los aromas de los platillos que mi difunta esposa solía cocinar. Hoy, mi cumpleaños, el sol brillaba con fuerza, pero en mi pecho, una sombra empezaba a formarse. La alegría parecía eterna, hasta que Diego se acercó. Sus pasos lentos y su expresión grave eran portadores de algo inquietante. «Abuelo, necesito hablar contigo», soltó, como si le pesara la voz. Inmediatamente, mi corazón se encogió. Diego, mi amado nieto, se había enfrentado a tanto en la universidad. Lo había visto luchar contra el estigma de ser de una familia humilde. «¿Qué ocurre, hijo?», le pregunté, sintiendo que el aire a nuestro alrededor se tornaba denso. Y fue ahí, en medio de la celebración, cuando desató la tormenta. He notado cosas de la esposa de papá. Su actitud, cómo subestima a la familia. Sus palabras fueron como una bomba, detonando un dilema en mi interior. En un rincón de mi mente, un profundo amor hacia mi hijo me instaba a rechazar tales afirmaciones. Pero también, como un eco lejano, resonaban los sacrificios que mi esposa y yo habíamos hecho, las lecciones que habíamos transmitido con tanto esfuerzo. ¿Era posible que esa joven, que parecía tan perfecta, estuviera socavando mi legado? La celebración alrededor nuestro seguía su curso, pero cada risa se convertía en un susurro lejano. Mi mente daba vueltas, atrapada en un torbellino de dudas. ¿Amar a mi hijo o proteger a mi nieto? ¿Hasta dónde debía llegar para asegurar que los valores de la familia prevalecieran? Diego miraba mis reacciones. Su rostro era un mar de incertidumbre, y yo sentía que la tierra se movía bajo mis pies. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ahora, con una presión aún mayor, decidí que debía investigar. Tenía que descubrir la verdad detrás de las inquietudes de Diego. Me encontraba en una encrucijada moral, aplastado por el amor hacia mi hijo y el deseo de ser un abuelo protector. Cuantas más preguntas surcaban por mi mente, más me daba cuenta de que cada revelación podría conducir a un camino irreversible para mi familia. La búsqueda de respuestas se volvió una música inquietante que resonaba cada vez más fuerte en mi interior. ¿Qué secretos habían sido enterrados por años en nuestra historia familiar? Solo sabía que, si todo lo que Diego decía era cierto, estaba a punto de perder más que una celebración de cumpleaños. Podría perder la esencia misma de lo que había construido con tanto amor y esfuerzo. Mientras las luces titilaban y los rostros de mis seres queridos sonreían, me hallaba en un abismo de emociones. La verdad palpitaba en el aire, y con cada latido, se intensificaba la presión que sentía. ¿Sería capaz de enfrentar a mi hijo y poner a prueba la armonía familiar por la búsqueda de la verdad? Era un dilema aterrador, y el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena. Una vez concluida la celebración, la casa se vació poco a poco, quedando solo ecos de risas y el susurro de conversaciones que habían llenado el aire. El bullicio familiar se fue desvaneciendo, y en el silencio que seguía, el peso de las palabras de Diego se posó sobre mis hombros. Me senté en un sillón, el viejo cuero crujió bajo mi peso, y la mente comenzó a divagar en un mar de dudas. Mis años de experiencia como padre y abuelo no parecían suficientes ante este desafío. Mientras mis pensamientos revocaban viejas lecciones, me di cuenta de que, para continuar mis investigaciones sobre la esposa de mi hijo, necesitaba tener la mente clara y fría.
Comencé a planear cómo reuniría información sin causar alarmas ni tensiones innecesarias. La sospecha podía convertirse en un monstruo que devorara las relaciones familiares si no manejaba la situación con cuidado. Los días siguientes se convirtieron en una serie de observaciones meticulosas. Cada gesto de la esposa de mi hijo, cada interacción que tenía con los demás, era analizada con un ojo crítico. Las sonrisas y amabilidades que mostraba parecían sinceras, pero detrás de ello, noté sutiles signos de desdén, acomodaciones en las que ponía de manifiesto un aire de superioridad. ¿Era posible que Diego estuviera en lo correcto? ¿Era yo incapaz de ver lo que estaba sucediendo justo frente a mis ojos? A medida que pasaban las semanas, la inquietud del corazón se convertía en un reto. No solo se trataba de descubrir la verdad sobre ella, sino de cómo esa búsqueda impactaría mi relación con mi hijo. El amor y la lealtad hacia él siempre habían sido pilares de mi vida, pero la defensa de mis principios y la protección de mi familia eran también innegociables. Había llegado al punto de necesitar comprobar mis hallazgos. Con cada encuentro casual que tenía con mi nuera, me aseguraba de ser perspicaz. Conversaciones sobre trivialidades que antes hubieran pasado desapercibidas ahora se transformaban en juicios precisos. Su lenguaje corporal, aquel leve movimiento de los ojos, cada risa forzada, comenzaba a contarme una historia que necesitaba desenmarañar. Una tarde, mientras tomaba un café en la cocina, escuché a Diego hablando con su hermana sobre un proyecto que estaban desarrollando en la universidad. Los temas giraban alrededor de la verdadera esencia de la familia, de las raíces, de la importancia de que cada uno mantenía la autenticidad sin importar la presión externa. Fue entonces cuando comprendí que esta pesquisa iba más allá de mi preocupación por mi nieto. Era el reflejo de un legado difícil de definir, un desafío a los valores que había implantado de forma tan intencional. En la noche, mientras inspeccionaba viejas fotografías familiares, algo en mi pecho me decía que debía hacer una confrontación directa. La preocupación por mi hijo y el vínculo que formaría con su esposa eran más importantes que el temor a la separación. Al mismo tiempo, esa confrontación podría desencadenar un cambio en la dinámica familiar que no sabía si estaba preparado para soportar. Una mañana, decidí que había llegado el momento de actuar. Con el corazón palpitante, tomé el teléfono y llamé a mi hijo. La voz de él era un susurro familiar que solía darme paz, pero ahora tenía un tinte de tensión. «Hijo, ¿podemos hablar sobre algo serio?». Su respuesta fue un eco de mi propia ansiedad. «Claro, papá». «¿Qué pasa?». Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Las palabras que seguían determinarían no solo el presente, sino el futuro de nuestra familia. Pero, ¿estaba preparado para las respuestas que podría recibir? ¿Podría soportar la verdad si ésta resultaba ser más aterradora de lo que imaginaba? La incertidumbre se palpaba, y el tiempo parecía escaso mientras me preparaba para revelar lo que había descubierto. La inquietud se adueñó de mí mientras aguardaba la llegada de Diego esa tarde. Sentado por la ventana, observaba con desinterés el vaivén de la gente en la calle. Cada rostro que pasaba parecía un reflejo de mi propio tormento interno. Había esperado que este momento fuera liberador, pero la ansiedad me mantenía prisionero. Pensar en la conversación que estaba a punto de tener me llenaba de una mezcla de determinación y miedo. De repente, el sonido del timbre rompió el silencio. Mi corazón aceleró su latido mientras me levantaba para abrir la puerta. Diego apareció, radiante pero un tanto inseguro, como si percibiera que algo de gran peso se estaba gestando. Después de un abrazo que procuré que fuera cálido, lo conduje al salón. «Papá, ¿estás bien?». «Te noto diferente», dijo, mientras se sentaba. Su mirada atravesó la mía, buscando respuestas que aún no estaba preparado para ofrecer. Inspirando profundamente, decidí abordar el tema principal. En ese instante, mis años de experiencia parecían ser insuficientes, y me pregunté si debía haber elegido un enfoque más diplomático. Sin embargo,
no había vuelta atrás. Con voz firme, expuse mis preocupaciones sobre su esposa. Diego, he notado algunas cosas y me preocupa cómo te trata. Quiero que estés feliz y no puedo ignorar, comencé a decir, pero mi hijo me interrumpió. Papá, lo que te preocupa no es algo nuevo. He estado sintiendo lo mismo, pero no sabía cómo decirlo. Sus palabras actuaron como un balde de agua fría sobre mis temores. La valla de la duda se desmoronó durante un instante. Aquel momento de conexión era más que una revelación, era un atisbo a una realidad que había evitado. La conversación se transformó en un intercambio fluido. Hablamos de sus inquietudes, de mi percepción de su esposa y la manera inapropiada en la que se había permitido actuar en ciertas circunstancias. Cada palabra que compartimos desnudaba una frágil red de emociones. Diego, con sinceridad asombrosa, confesó lo difícil que había sido equilibrar su amor por ella con las molestias que sentía en su interior. La angustia de no poder traer a colación lo que consideraba impropio. Mis reflexiones pasaban de ser observaciones incrédulas a manifestaciones de nuestra realidad compartida. Después de hablar sobre lo que cada uno había observado, algo se encendió en mí, un ímpetu renovado. Observé cómo mi hijo se liberaba de una ansiedad que los había mantenido a ambos en silencio. Decidí que no se trataba solo de una inquietud sobre su esposa, estaba, de hecho, fortaleciendo el vínculo entre padre e hijo. Esa noche, el aire en casa se sentía menos cargado. Había un sentido de claridad que antes no existía. La comunicación se había establecido, y aunque aún había preguntas sin respuesta sobre el futuro con su esposa, la confianza cimentada entre nosotros comenzaba a brillar en medio de la incertidumbre. Me propuse apoyar a Diego sin que mi instinto protector se interpusiera entre nosotros. Pero una parte de mí seguía inquieta. La búsqueda de la verdad debía continuar. Sabía que todavía había aspectos profundos por descubrir. Esa misma noche, mientras revisaba mis notas sobre las interacciones, me dio cuenta de que mi pequeño estudio de cada gesto había sido la forma en que intentaba priorizar la felicidad de mi familia. Al caer la noche, una inquietante revelación golpeó mi mente. ¿Realmente sería capaz de aceptar la verdad que podría surgir? Me desperté con una sensación de urgencia. ¿Qué pasaría si la confrontación directa con ella era necesaria? En ese instante, el riesgo se tornó inevitable. A la mañana siguiente, decidí que era momento de actuar. Hice planes para invitar a mi nuera a un almuerzo. Nunca había imaginado que un simple encuentro podría convertirse en el punto de inflexión de nuestra familia. Pero ahora, todo estaba en juego, y la determinación que sentía desbordaba mi ser. Cuando salió el sol, la verdad ya no era solo un susurro en mi mente, sino un grito que debía ser escuchado. El camino que había elegido se desplegaba ante mí, con el constante peso de la incertidumbre sobre mis hombros. A medida que el reloj avanzaba hacia la hora de la reunión, solo una pregunta rondaba mi mente: ¿quién saldría de esa confrontación transformado, yo, ella, o tal vez ambos? El sonido del timbre resonó en toda la casa, empujando mi corazón hacia la garganta. La sensación de inminente transformación me envolvía, pero esta vez no había cabida para el miedo. Cada paso que daba hacia la puerta era una declaración silenciosa de mi voluntad. Al abrir, allí estaba ella, mi nuera, sonriente y llena de energía, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Hola», dijo, su voz iluminando la estancia. «Hola, Clara». «Gracias por venir», respondí, intentando disimular la tensión en mi pecho. La invitación había sido un intento de abordar el conflicto de manera civilizada, pero el propósito era más profundo de lo que ella podía imaginar. A medida que entraba, analicé cada movimiento. Su actitud despreocupada contrastaba con mi estado interno. Clara se sentó, y el ambiente se cargó de un silencio que parecía un eco de mis pensamientos. Me pregunté si debería optar por la sutileza o si debía ser directo en mi abordaje.
He estado conversando con Diego en los últimos días, y comencé, pero el leve temblor en mi voz la detuvo. ¿Sobre qué?, cuestionó, ahora con un leve atisbo de curiosidad. Menuda broma del destino, sentía que las cartas estaban jugadas, y yo era el croupier sin control. Este diálogo no trataba solo de su comportamiento, sino del bienestar de mi hijo y la esencia de lo que significaba ser una familia. El peso de la responsabilidad me apretaba como grilletes en las muñecas. He notado algunas actitudes que me preocupan. Quiero asegurarme de que Diego esté feliz y mi voz se cortó. El eco de mi decisión resonaba como un tambor en mis oídos. Clara, con una mezcla de desconcierto y desafío, me interrumpió. No entiendo por qué sientes que es un problema. Nuestra relación es complicada, pero eso no significa que no lo ame. Su defensa arremetió contra mí con la fuerza de una corriente. Sin embargo, esa ráfaga de sentimientos me permitió ver una apertura. La vulnerabilidad estaba al alcance, y era momento de navegar esta tormenta. No me malinterpretes, contesté rápidamente. Solo quiero lo mejor para ambos. Pero esto es un espacio seguro, puedes ser honesta conmigo. La tensión se manifestó en su expresión. Pude ver cómo las sombras de su comportamiento merecían ser desnudadas. Hubo un instante de silencio, y en ese vacío, su mirada cambió. Era como si chispa tras chispa de su propia verdad comenzara a emerger. La verdad es que he estado sintiéndome perdida también, confesó finalmente, su voz ensombrecida por la autoevaluación. No estoy segura de si mi amor puede ser suficiente. Mis pensamientos giraron alrededor de esos simples conceptos, la confusión, la búsqueda de claridad. Cada revelación de su parte parecía un intento por zafarse de las cadenas del miedo. Ahí estaba la semilla de la transformación, un punto crucial donde mis expectativas se entrelazaban con su frágil honestidad. A veces, el amor no es suficiente, y eso está bien. Lo importante es saber si ambos están dispuestos a crecer juntos o si finalmente deben tomar caminos diferentes, respondí, y sentí como esas palabras resonaban en un profundo eco, como un mantra revelador. El almuerzo pasó en un ritmo agridulce, cada bocado cargado de significado. En ese ambiente cálido, mis pensamientos fluían, y la idea de actuar como mediador me llenaba de propósito. El intercambio emocional que se estaba desarrollando parecía resquebrajar las paredes erigidas durante tanto tiempo. Sin embargo, a medida que la conversación se tornaba más intensa, la sombra de mis temores resurgía. ¿Qué pasaría si Clara se sintiera atacada y decidiera cortar la discusión? El riesgo de perder a ambos, de que mi intervención solo sirviera para agrandar la brecha, se cernía sobre mí. Debía calibrar mis palabras con precisión, entrar en el terreno de la honestidad sin cruzar la línea de la crítica destructiva. Mientras la comida terminaba, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de nuestra charla. Clara, quiero que reflexiones sobre esto. A veces, los círculos familiares pueden ser más resilientes de lo que imaginamos. Quería que ella sintiera que no estaba sola en su batalla, que la carga de la verdad no recaía exclusivamente sobre sus hombros. Pero la pregunta que se mantenía viva en mí era, ¿qué tipo de nueva dinámica podía surgir de esta honestidad? Al finalizar el almuerzo, el nudo en mi estómago seguía presente, pero también una nueva esperanza. Cuando despedí a Clara, observé cómo la incertidumbre en sus ojos se mezclaba con un ligero destello de posible entendimiento. Mientras la puerta se cerraba tras ella, su expresión me dejó inquieto. La conversación había sido un paso, pero ¿sería suficiente para dar el siguiente? La transformación ya estaba en marcha, y la próxima confrontación con Diego era inevitable. La sombra de lo no dicho lo aguardaba, y ahora, mi deseo de ayudar a mi hijo se tornaba nuevamente en un desafío apremiante. ¿Estaría listo para enfrentar el tumulto que vendría cuando hablara con él? La tarde se acomodó en la casa como un puñado de horas perdidas, mientras el caos en mi mente comenzaba a tomar forma. Había hecho una pequeña parte, sí,
al abrir ese diálogo con Clara, pero la inminente conversación con Diego se alzaba como una montaña frente a mí. Sabía que debía actuar con responsabilidad, no solo por mi hijo, sino también por su relación con Clara. La revelación que ella había compartido era un destello de verdad, un primer paso hacia la cura de algo que acepté no solo le afectaba a ellos, sino a toda nuestra familia. Pero, ¿cómo podría abordar esto con Diego, quien se enfocaba en vivir la vida a su manera, alejado de las incertidumbres emocionales? El instante llegó al fin, y la casa se quedó en silencio a medida que se escuchaba el sonido de las llaves girando en la cerradura. Al entrar, Diego no notó la tensión que me abrumaba. Llevaba su típica sonrisa, como si la vida le sonriera en ese preciso momento. A pesar de sus facciones alegres, en el fondo sabía que esa estampa podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. «Papá», exclamó mientras me daba un abrazo. «¿Todo bien?» «Sí, hijo, todo bien». «¿Tienes un momento para hablar?», pregunté, consciente de que cada palabra que saliera de mi boca tendría que estar templada por la urgencia y la sensibilidad. Diego asintió, dejando caer su mochila en el sofá y sosteniendo su mirada con curiosidad. Mientras nos sentábamos, el aire se volvió denso, como si el entorno conociera el contenido de la conversación sin que aún hubiera comenzado. «Hablé con Clara», dije, midiendo cada palabra como si estuviera caminando sobre un delgado hilo de seda. Sus ojos se endurecieron inmediatamente, como un rayo que ilumina un oscuro cielo. «¿De qué se trata?», preguntó, tratando de ocultar la desconfianza que lo invadía. «¿Es sobre nosotros?». Su reacción resonó en mí. Había un deseo palpable de proteger su mundo, pero yo no podía escatimar lo que necesitaba escucharse. «Escucha», le dije en un tono firme pero calmado. «No se trata de cuestionarte ni a ti ni a Clara. Lo que me preocupa es cómo ambos están lidiando con las presiones que enfrentan juntos». La discusión fue entonces un tira y afloja de palabras. Cada respuesta de Diego desnudaba una parte de su vulnerabilidad, escondida tras una mezcla de hipersensibilidad y orgullo. Fue en medio de la conversación que descubrí que había más que simples diferencias. Había patrones de conducta heredados, historias familiares que se repetían y temores inquebrantables, algunos tan viejos como mi propia vida. Diego hizo una pausa antes de responder a mi acusación leve, y en ese silencio, podía captar su lucha interna. «No sé si Clara y yo estamos en la misma sintonía. A veces siento que me estoy estrangulando con mis propios sentimientos». ¿Era eso lo que había dejado ver Clara? La falta de conexión no era solo un problema de ella. La mirada de Diego, ahora aturdida, me partía el alma, pues en sus ojos podía ver reflejado mi propio camino en las relaciones amorosas. «Hijo, entiendo que el amor no siempre es suficiente, y reconocerlo puede ser difícil. Pero hablar sobre lo que sientes es el primer paso hacia un cambio». Era evidente que no solo estaba hablando de ellos. Mis palabras venían cargadas de mi propia experiencia, mis propias tentaciones de callar y asumir responsabilidades ajenas. La verdad se había convertido en un canal, un puente donde el diálogo se estaba configurando. «¿Sabes qué me importa?», exclamó, alzando un poco la voz. «Pero en vez de ayudar, parece que esto está volviendo todo más complicado». Diego se aventuraba por un sendero donde gran parte de su camino estaba empedrado de inseguridades. Ya no era solo él el que necesitaba atención, también yo. Y más aún, este era un momento crítico, un detonante que abriría una puerta hacia un diálogo, un momento que podría transformar mi percepción de cómo formar parte de sus vidas. El reto estaba presente y el momento había llegado. Pero, ¿había todavía lugares que explorar dentro de esta misma conversación? Las preguntas invadían mi mente. ¿Entendería lo que yo sabía? Y, lo más importante, ¿sería capaz de enfrentarlo sin sucumbir a su resistencia? Mientras la conversación avanzaba, cada palabra pronunciada y cada emoción desnudada me dejaba con una inquietante expectativa en el pecho.
Había apenas comenzado a descubrir la magnitud de lo que realmente estaba en juego, tanto para Diego como para Clara. De repente, el timbre sonó nuevamente. Esa familiar melodía marcaba la llegada de más incertidumbres y nuevas revelaciones. Con un nudo de anticipación en el estómago, reconocí que esta podría ser la oportunidad para descubrir verdades no reveladas. La transformación que había comenzado se extendía, y ahora solo quedaba saber cuál sería su siguiente movimiento. La puerta se abrió con suavidad, como si el universo hiciera una pausa para dejar entrar la realidad de la visita. Entró Rodolfo, mi nieto, con un aire despreocupado. Su sonrisa, sin embargo, se desvaneció al notar la atmósfera cargada, densa con las palabras no dichas que aún pesaban en el aire. «Hola, abuelo», saludó, y su mirada rápida se detuvo en Diego, quien aún se sumía en sus pensamientos, atrapado en su propia tormenta interna. «¿Todo bien?», preguntó Rodolfo, primero con incertidumbre, luego con un dejo de preocupación. Era perceptivo, ese chico. Tenía la misma chispa para captar las emociones familiares que yo había adquirido con los años. «Estamos en medio de una conversación», respondí, buscando suavizar la tensión en la sala. «Pero tal vez no es un buen momento para ti, ¿verdad?». Rodolfo reflexionó un instante. Se atrevió a dar un paso más, ubicándose en el umbral del problema. «No, creo que es importante. A veces, hablar es lo que necesitamos, aunque no sepamos por dónde empezar». Su observación caló hondo en mí. En sus pocas palabras se albergaba una sabiduría propia del crecimiento que solo se obtiene atravesando las dificultades de la vida. Esa juventud revitalizadora que lo caracterizaba también llevaba consigo un aire de valentía, listo para descubrir y confrontar verdades. «Lo que me preocupa, abuelo, es que a veces en nuestra familia evitamos hablar de los problemas. No quiero que le pase a mi papá lo que a mí me ha pasado». Y al expresar su dilema, una inquietud clara asomó en su rostro. Un eco de la lucha generacional que parecía repetirse, como un ciclo interminable. La tensión se transformó en un nuevo hilo, un espacio donde unir fuerzas en lugar de separarnos. Diego lo miraba ahora de manera más atenta. En su mirada se reflejaba una necesidad, una búsqueda de respuestas. «¿Qué sucedió?», le pregunté, sintiendo que era momento de fomentar el diálogo. «La semana pasada, un amigo me dijo que a veces el amor no es suficiente, y que hay que hacerse preguntas difíciles incluso aunque duelan». Rodolfo inhaló profundamente, como preparándose para adentrarse en lo profundo. «Me he dado cuenta de que las cosas tienen problemas, y, a veces, no lo sabemos porque preferimos ignorarlo». Era un momento revelador, una conexión generacional en la que, aunque era su padre quien necesitaba guía, era él quien estaba empezando a encontrar su voz. Se disparaba en sus reflexiones un deseo de proteger a su padre, de romper con el silencio que había encadenado a nuestro hogar durante tanto tiempo. «¿Y qué piensas de Clara?», preguntó Diego de repente, encauzando la conversación hacia el fondo del asunto. Rodolfo palideció un instante, sintiendo el peso de la pregunta. «No sé. No siempre parece escuchar a mi papá. A veces le da igual cómo se siente. Y eso me preocupa, abuelo». La sinceridad en su voz era desgarradora, y el ambiente se tornó aún más denso. Debíamos deshacer los nudos emocionales que mantenían a cada uno de nosotros limitados. Era evidente que la situación necesitaba un punto de inflexión, un momento decisivo en el que todos pudiéramos abrazar nuestras vulnerabilidades. «A veces se necesita valor para tocar esos temas», Rodolfo, dije, reafirmando mi convicción. «¿Pero qué pasaría si todos empezáramos a hablar de lo que sentimos?». La chispa de la idea iluminó sus ojos. La duda se transformaba en algo más, algo que lo impulsaba a decidir cómo actuar. En ese instante, con Diego y Rodolfo en la sala, comprendí que estaban preparando el terreno necesario para una transformación.
La conversación que había comenzado con tanta ansiedad ahora se convertía en un diálogo intergeneracional, donde la vulnerabilidad y la sinceridad podían florecer. Sin embargo, en medio de esa esperanza emergente, un sentimiento de inquietud surgió en mi interior. ¿Podríamos lograr mantener abiertas esas líneas de comunicación? ¿Podría Rodolfo darnos la claridad que tanto necesitábamos? ¿O era solo el comienzo de muchas adversidades por venir? Con la mente agitada por la posibilidad de un nuevo desvío en el camino familiar, y el eco de sus palabras resonando en mi corazón, caí en la cuenta de que el viaje apenas estaba comenzando. Tras esa conversación, lo que estaba en juego era más grande de lo que jamás imaginé. Sin embargo, ahora la necesidad de enfrentar lo oculto era más urgente que nunca, al igual que la inminente revelación que Rodolfo podría traernos. La conversación tomó un giro inesperado, y mientras las palabras de Rodolfo flotaban en el aire, sentí que el peso de la herencia emocional se apretaba a mi alrededor. Era como si cada uno de nosotros sostuviera una parte del rompecabezas familiar, y ahora las piezas comenzaban a encajar, revelando un panorama más amplio de lo que yo había creído entender hasta ese momento. Rodolfo, con su mirada profunda, parecía perderse en sus pensamientos. Me di cuenta de que no solo estaba reflexionando sobre su padre, sino también sobre la propia relación que él había comenzado a forjar con Clara. Esa mujer, que había sido el eje de muchas de nuestras conversaciones, objeto de mis preocupaciones, ahora se convertía en motivo de su análisis. Abuelo, lo que más me duele es no saber cómo ayudar a mi papá, dijo finalmente, con una voz quebrada de determinación. Siento que, de alguna manera, él no se da cuenta de lo que está pasando. ¿Y si es demasiado tarde para cambiar las cosas? Me sentí abrumado por el dilema que Rodolfo cargaba. Con su juventud, también portaba la esperanza de cambiar lo que nosotros habíamos permitido que se estancara. En ese momento, vi reflejado en su angustia mi propia lucha de décadas por entender y comunicar mis sentimientos. Siempre hay tiempo para cambiar, Rodolfo. Necesitamos enfrentarlo juntos. Quizás podrías hablar con él, tal vez sea más fácil que hacerlo solo. La inercia de la conversación quedó en suspenso mientras sus ojos buscaban mis palabras, como si midiera la posibilidad de dar ese paso decisivo. Mi corazón latía con fuerza. Entendía que estaba en juego algo más grande que un simple consejo generacional. Era un reto no solo para Rodolfo, sino para mí también. El tiempo parecía haberse detenido, cada segundo podría haber sido una eternidad. Diego, testigo mudo de nuestra interacción, pareció también sentir cómo la atmósfera cambiaba alrededor de él. Quizás tú también necesitarías hablar con Clara, sugirió Diego, sorprendiendo a todos. Si vas a ayudar a tu papá, no está de más abordarla directamente. ¿Yo hablar con Clara? Rodolfo arqueó una ceja, como si esa idea se pusiera en sus manos, algo que nunca había considerado. ¿Y qué le digo? La verdad, respondí con firmeza. Di lo que sientes. Puede que sea la única manera de que todos podamos avanzar. La comunicación es difícil, pero, en este momento, esencial. Ahí, en ese rincón de la sala, la presión comenzaba a desgastarse, pero el camino hacia adelante aún parecía nebuloso. La posibilidad de una conversación con Clara se convirtió en un desafío palpable, un potencial catalizador. Mientras Rodolfo reflexionaba, sentí un nudo en mi estómago. Aquí estaba, en el umbral de un cambio, con la oportunidad de romper el ciclo de silencio que había marcado a nuestra familia. Pero aún me atormentaba un pensamiento. ¿Había algo que yo no sabía sobre Clara? La inquietud empezó a arrastrarme hacia la duda. La humanidad de Rodolfo brillaba intensamente, pero sería suficiente para derribar las barreras que Clara había erigido, tanto para él como para Diego. Mientras contemplaba el incipiente futuro, una nueva pregunta se instaló en mi mente. Si Rodolfo se aventuraba a hablar con Clara, ¿cómo cambiaría eso nuestra dinámica familiar? Y si, al hacerlo, destapaba secretos ocultos que nadie estaba listo para enfrentar.
La ansiedad se transformó en impulso. Sabía que las verdades ocultas eran una carga, una que debía ser confrontada. La conexión intergeneracional estaba emergiendo con fuerza, pero la incertidumbre permanecía inquietante. Antes de que pudiera asimilar todo lo que se venía, Rodolfo rompió el silencio, y con un brillo en sus ojos, dijo: creo que necesito prepararme para esto. Tengo que estar listo y saber exactamente qué quiero preguntar, y quizás, debería empezar a escribirlo. Esa determinación me llenó de esperanza, pero también de temor. ¿Qué pasaría si sus preguntas llevaban a respuestas que todos deseábamos evitar? Para mí, el potencial de confrontar lo que estaba oculto era inminente. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, entendí que el coraje de Rodolfo no solo abriría puertas, sino que podría también desatar tormentas familiares que requerirían de todos nosotros enfrentarlas. Era un momento crucial, y mientras los ecos de su resolución resonaban en el aire, me di cuenta de que el futuro de la familia, de todos nosotros, pendía de un delicado hilo. Al prepararse para lo que estaba por venir, la única certeza que tenía ahora era que un cambio era inevitable, y eso me sumía en la reflexión: ¿estaríamos a la altura de nuestras propias verdades? La noche había caído, y la sala se iluminaba tenuemente con una luz cálida que parecía rehuir la intensidad de los momentos que se avecinaban. Rodolfo se sentó frente a mí. La pequeña mesa entre nosotros servía como un delimitante, pero también como un símbolo de todo lo que está en juego. Mientras asimilaba su resolución de preparar un encuentro con Clara, comprendí que el verdadero desafío comenzaba no solo para él, sino para mí. Esta noche se gestaba un diálogo generacional que podría cambiar el rumbo de nuestra familia. Mis pensamientos estaban revueltos. Lo que parecía un simple consejo se transformaba en una autopista hacia lo desconocido. Compartí con Rodolfo mis propios tropiezos en la comunicación familiar, mis viejos resentimientos y el peso de las palabras no dichas. Cada historia de mi vida era un testimonio de cómo el silencio puede convertirse en un monstruo que devora la intimidad, y no quería que ese monstruo causara aún más estragos. Abuelo, me siento perdido, dijo Rodolfo, su voz temblando, como hojas al viento. No sé cómo abordar a Clara. ¿Qué pasa si no entiende? O peor aún, ¿y si se siente atacada? Sacudí la cabeza, consciente de que sus temores eran un reflejo de los míos. En lugar de ofrecer respuestas, le planteé preguntas, provocando que de sus labios salieran pensamientos que estaban ocultos incluso para él. ¿Qué es lo que realmente quieres saber de ella?, le pregunté. Los ojos de Rodolfo se iluminaron momentáneamente, como si estuviera vislumbrando un mapa hacia nuevo territorio. La incertidumbre comenzó a convertirse en motivación. Responder a esa pregunta le daba un poder inesperado, el poder de transformar el miedo en acción. Quiero entenderla, saber por qué tomó decisiones que afectaron a papá. A veces siento que no somos un equipo. Si quiero ayudar, debo saber más de su historia, admitió. Estas palabras resonaron en mí. La disposición de Rodolfo a confrontar la incomodidad era el primer indicio de su crecimiento. La próxima conversación sería un paso hacia la liberación de sentimientos reprimidos, un espacio donde se validarían experiencias que de otro modo permanecerían enterradas. La comunicación es una danza, Rodolfo. No siempre será fácil, pero mantener tu mente abierta te permitirá escuchar no solo con tus oídos, sino con tu corazón, le recordé. Y de pronto, el desafío se volvió personal para mí también. La vida me había enseñado que, a menudo, son las preguntas más difíciles las que revelan nuestras verdaderas experiencias. Si Rodolfo estaba dispuesto a adentrarse en ese terreno, yo también debía hacerlo. Decidí que era momento de planear. Abandonar la inercia, dar un paso hacia adelante y proponer un encuentro familiar, donde todos pudiéramos compartir lo que realmente sentíamos. La idea me aterraba tanto como me llenaba de anhelo. Necesitaba desafiar mis propios límites y enfrentar a Clara, quien siempre había sido un enigma en mi vida.
Ese encuentro podría abrir la puerta a un nuevo entendimiento, o podría derribar los cimientos que creía sólidos. No podía seguir como espectador en esta danza de incertidumbres. Cada paso que Rodolfo iba a dar, cada pregunta que planeaba hacer, me instaba a ser más valiente. Mientras nos preparábamos para lo que iba a ser una conversión crucial, mi mente giró en torno a una meta. Debía encontrar mi propia voz para abordar la historia de mi vida, y lo que había significado su interacción con Clara. Quizá deberíamos practicar juntos, encontrar el tono adecuado. Hablar no solo de lo que nos hiere, sino también de lo que nos une, le sugerí. Con esta idea, toda la sala cobró un nuevo aliento. Este diálogo no solo era sobre Rodolfo y Clara, sino sobre mí, sobre nosotros, y las dinámicas complejas de una familia que anhela sanar y crecer. Un nudo de ansiedad y expectativa comenzó a formarse en mi pecho. En ese contexto de renovación, un destello de posibilidad se encendió. Sabía que la confrontación estaba más cerca de lo que imaginaba, y mientras Rodolfo tomaba nota de sus preguntas, me di cuenta de que un confrontamiento estaba a punto de surgir que podría destaparlo todo. La luz en la habitación parecía iluminar no solo el espacio, sino también la claridad que necesitábamos. Estaba por llegar el momento en que nuestras verdades saldrían a la superficie. Si Rodolfo se atrevía a dar el primer paso, yo debía estar listo también. Y justo cuando una nueva resolución se asentó en mi corazón, un mensaje llegó al móvil que me hizo estremecer. Era de Clara. Necesitamos hablar, decía. Mis manos temblaron, y el ecosistema familiar se encontraba al borde de un volcán. Desencadenar tales verdades no siempre es un placer, a veces, es una pérdida de control. El momento de la verdad había llegado. El mensaje de Clara resonó en la habitación como un campanazo que anunciaría el fin de la calma. Necesitamos hablar. Aquellas palabras daban inicio a un giro crucial en la narrativa de mi vida, un punto de inflexión que marcaba no solo el rumbo de mis relaciones familiares, sino también mi propio desarrollo personal. Mi corazón latía con fuerza, y dibujé un itinerario mental para el encuentro que, inevitablemente, se aproximaba. Esa calidez nocturna de la habitación pronto se volvió opresiva. Un torbellino de pensamientos invadió mi mente. ¿Cómo podría enfrentar a Clara? Ella había sido ese misterio, una figura tan cercana y, a la vez, tan distante. Era el momento de la verdad, del reconocimiento de que los años de indiferencia y las palabras no dichas habían construido muros tan sólidos como el concreto. Pero nada se había perdido aún. Había una oportunidad para un nuevo comienzo. La determinación empezó a reemplazar mi inseguridad. Me visualicé frente a Clara, no como el anciano que se ha dejado llevar por el miedo, sino como un hombre dispuesto a abrazar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es, de hecho, una forma de valentía, y estaba decidido a demostrarle a Rodolfo y a mí mismo que realmente podía ser un catalizador en esta transformación familiar. Recordé las palabras de Rodolfo, la sorprendente apertura que había exhibido a través de su propia inseguridad. Si deseaba que él navegara el camino del entendimiento, yo debía proporcionar un ejemplo. No sería suficiente discutir cómo abordar a Clara, necesitaba ser un modelo de comunicación efectiva y respetuosa. Primero debemos escuchar, me dije a mí mismo en voz baja, enfocándome en cómo podría estructurar la conversación. El silencio en ese instante era ensordecedor, como si el aire estuviese cargado de posibilidades, de temores y de esperanzas. Mientras organizaba mis pensamientos, decidí escribir una lista de las cosas que quería abordar. Temas posiblemente delicados, mi propia historia y cómo ésta había moldeado el comportamiento de Clara, el dolor que había causado en mi hijo y en Rodolfo, y el anhelo de una conexión genuina. Tenía miedo, claro, pero sabía que para que la familia sanara, necesitaba ser inmensamente honesto. El papel en blanco se convirtió en un lienzo donde plasmé mis sentimientos más profundos, tristeza, frustración y la inminente esperanza de aclarar los malentendidos.
Era un arte del cual pocos hablaban, el arte de abrirse por completo, pero en ello radicaba el potencial de desmantelar cualquier misterio entre nosotros. A medida que el reloj avanzaba, también lo hacía mi resolución. Aunque la idea de hablar con Clara me llenaba de incertidumbre, una pequeña llama de esperanza brillaba dentro de mí. No podía hastiarnos de sentimientos reprimidos. Quería que Rodolfo viera que la valentía es confrontar lo que hemos evitado. Así, él también podría aprender que las conversaciones difíciles no son siempre anudadas por el dolor, sino que pueden ser un puente hacia la curación. Sin embargo, el instante de escribir se esfumó cuando el timbre de la puerta se escuchó. Era la señal. El encuentro con Clara estaba a un paso, y la antesala de nuestras emociones pesaba en la atmósfera. Mi mente corría en círculos, pero había algo que no pude evitar, la noción de que, al final, este momento nunca se trató solo de ella o de Rodolfo. Esta era una oportunidad para redescubrirme a mí mismo, para validar mis propias luchas y por fin dar voz a lo que había permanecido en la penumbra. Cuando abrí la puerta y la vi, su imagen evocó recuerdos de nuestro pasado, en el que yo mismo había sido para ella un enigma. Era el instante que cambiaría todo al dar inicio a una conversación que podría unir o dividir. Pero estaba preparado, incluso ansioso. Tenía que arriesgarme y encontrar la claridad en la confusión. Sin embargo, a medida que nuestras miradas se encontraron, una sensación ominosa me recorrió. La expresión de Clara, esa mezcla de sorpresa y desconcierto, me hizo cuestionar si realmente estábamos listos para este diálogo. El primer paso se había dado, pero la pregunta permanecía en el aire: ¿seríamos capaces de enfrentar nuestra historia compartida, o permaneceríamos atrapados en las sombras del pasado? Lo que vendría podría ser un desfile de verdades ocultas y revelaciones desestabilizadoras. El proceso de sanación estaba a punto de comenzar, pero ¿quién verdaderamente estaba preparado para lo que podía salir a la luz? Clara se detuvo en la puerta, un brillo de incertidumbre en sus ojos. El silencio se apoderó del espacio entre nosotros, como un tercer protagonista en la escena. Tanto tiempo sin que nuestras voces se encontraran y, ahora, la expectación se palpaba. Me obligué a calmarme, ya no podía dar marcha atrás. Gracias por venir, Clara, logré pronunciar, sintiendo cada palabra como un desafío. Su sonrisa se desvaneció lentamente, dando paso a un semblante más serio. ¿De qué se trata?, preguntó, su voz cautelosa, pero al mismo tiempo, abierta a escuchar. Era el momento. Lo que había brillado en mis pensamientos debía tomar forma en mis palabras. Con un susurro de determinación, respondí: quiero hablar sobre Diego y sobre ti. He estado viendo cómo las cosas han cambiado en nuestra familia, y creo que es hora de que hablemos de lo que está sucediendo. Su mirada se endureció un poco, como si ya estuviera preparándose para una defensa. Esa reacción, por un instante, me asustó. Pero entonces recordé la sabiduría de Rodolfo: había que abrirse a la conversación sin buscar culpables. Lo que comenzaría ahora no solo era un intento de comprender su perspectiva, sino también de crear un puente entre su historia y la historia de mi familia. He notado que a veces no se comunican de la mejor manera, continué, luchando por mantener la calma en mi voz. Empezando por cómo te sientes respecto a Diego y su lugar en la familia. Su expresión se desdibujó, y durante un breve momento, vi cómo una chispa de ansiedad se mezclaba con la rabia. No es fácil ser parte de esta familia. No crecí como él, y me siento fuera de lugar muchas veces, me dijo, las palabras saliendo de sus labios en un torrente de frustración. Pero Clara, esa sensación no debería separarte de él. Al contrario, deberías usarla como una oportunidad para conectar, respondí, sintiendo como cada palabra comenzaba a liberar la tensión. Era como si, al verbalizarlo, empezáramos a deshacer nudos que habíamos atado sin querer. La tristeza en sus ojos me alertaba de que habíamos entrado en un territorio delicado. Era inevitable, nuestras verdades colectivas estaban selladas por años de supresión.
¿Cómo puedo hacerlo si no sé ni por dónde empezar?, preguntó con una vulnerabilidad que me conmovió. Bajé la mirada, sintiendo que mi propia vida era un viaje lleno de luchas similares. Era fácil olvidar que en el fondo, todos compartíamos el mismo deseo, ser aceptados, comprendidos y amados. Ahora, estaba claro que el miedo al que se enfrentaba Clara era el mismo que había enfrentado yo en mi juventud. La clave está en hablar, respondí, el eco de mis propias experiencias resonando en cada palabra. La comunicación es esencial. Deberías expresarle tus emociones a Diego. Después de todo, ¿no es eso lo que ambos desean? Ser escuchados. Su rostro, que antes se había llenado de defensas, ahora absorbía mis palabras como una esponja. El diálogo comenzaba a tomar forma. Me daba cuenta de que ya no solo se trataba de Clara y Diego, sino de mí mismo, enfrentando mis propios miedos y responsabilidades. El intercambio era una danza de entendimiento, un baile sutil donde las verdades ocultas comenzaban a mostrarse. Lo que más me duele, dijo, y en su voz había un tinte de resignación, es que siento que a Diego no le importa lo suficiente lo que pienso o siento. A veces creo que no entiende mi punto de vista. Esa confesión era valiosa. Tenía que encontrar un enfoque, no atacar, sino ofrecer apoyo. Este no era un juicio, sino una invitación a la reflexión. Dile cómo te sientes. Comparte tus inseguridades. La conexión emocional no siempre es fácil, pero es posible si hay voluntad de ambas partes. Ella asintió lentamente, procesando. Era el inicio de un cambio, y yo estaba ahí para verlo nacer. Mientras Clara hablaba, la energía iba transformándose. Era difícil no recordar los ecos de mi propia vida, de aquellas veces en que había elegido el silencio por temor a herir a los demás. Ahora, era su turno de liberarse, de expresar todo lo que había estado contenida detrás de su fachada. El diálogo se convirtió en un refugio, y en esos momentos de aptitud emocional, el entendimiento tuvo la oportunidad de florecer. Al final, el aire en la habitación se sentía más ligero, como si las sombras comenzaran a desaparecer. La historia familiar no solo era un repertorio de dolor, era un viaje compartido que estaba aprendiendo a reinterpretar. La inquietud que había acumulado durante tantos meses se disolvía lentamente. Cuando la conversación llegó a su final, Clara lanzó una sonrisa tenuemente esperanzada. Gracias por abrir esto. No sé si podremos arreglarlo todo, pero hablar de ello trae un alivio, admitió, su voz clara y tranquila. Sentí que la carga que había llevado también se aligeraba para mí. La verdad es que había logrado un avance significativo en nuestra relación, una conexión genuina que nos podría llevar por un camino nuevo. Al despedirnos, me di cuenta de que había empezado una nueva fase en mi vida. No solo había logrado abrir la puerta al diálogo, sino que había aprendido a encarar mis propios sentimientos de vulnerabilidad. La familia no era un rompecabezas que debíamos completar, sino un terreno en el que todos éramos parte de la construcción de una relación más sólida. Con cada conversación, me di cuenta de que gestionar nuestras relaciones requería valentía, esfuerzo y el deseo de ser verdaderamente abiertos en la búsqueda de la verdad. Era un ciclo incesante de crecimiento que no solo cambiaba a los demás, sino que también transformaba mi propia narrativa. Y así, con la esperanza encarnada en el futuro, decidí que mi viaje hacia la verdad y la conexión apenas comenzaba. La transformación personal ya no era un terreno desconocido. Había comenzado a vislumbrar un mundo lleno de posibilidades. El tiempo que se necesita para entender a los otros y a mí mismo había sido un precio alto, pero había valido la pena. Ahora, más que nunca, entendía la importancia de apoyar a los que amamos. El camino no siempre sería claro, pero el esfuerzo valdría la pena si significaba que todos podríamos hallarnos en la búsqueda de un entendimiento más profundo. Así, la familia comenzó a reescribir su historia, una conversación a la vez. Necesitan suscribirse ahora para no perderse estas increíbles historias de transformación personal.
Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y abrazar el poder del diálogo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de superación personal.